Buen día, mi nombre es Oscar Steven Maldonado y el de mi compañero es Cristian David Buitrago Panqueva. Somos de la ficha 2022-357 del primer trimestre. Les vamos a exponer a continuación lo que es el riesgo mecánico. Sabemos que el riesgo mecánico se puede ocasionar con toda clase de herramientas manuales, eléctricas. En sí, el riesgo mecánico puede producirse en toda operación. Se requiere utilizar, como les digo, herramientas manuales, entre otras. Es aquel que puede producir lesiones corporales, tales como cortes, abrasiones, punciones o constituciones. El riesgo se clasifica en mecanismos en movimiento, máquinas y equipos, manejo de herramientas manuales, manipulación de materiales, caída de objetos, elementos cortantes. Ahí a continuación les mostraremos, hay una imagen que mirará las clases de riesgos que puede ocasionar en un taller. Buen día, mi nombre es Cristian Buitrago. En esta parte del video les voy a explicar sobre las fuentes generadoras. ¿A qué se refiere fuentes generadoras? Son las herramientas o la maquinaria que puede ocasionar este tipo de riesgo mecánico en el taller o en cualquier otra actividad en la cual se requiera. Entonces, en un principio tenemos las bandas transportadoras, que son esas bandas que facilitan el transporte de cajas, de equipamiento pesado. Estas también pueden ser provocadoras de este factor de riesgo. También están los tornillos que es sin fin, que son tipos de poleas o de piñones, los cuales están engranados uno sobre el otro y esos pueden ocasionar un atrapamiento. También están las herramientas eléctricas como los taladros, las demoladoras y las pulidoras. También está el trapiche eléctrico, está el torno, está la barra, las poleas y los engranajes. También se encuentran los discos de la pulidora, esos pueden ocasionar cortes si no se tiene un buen manejo de ellas, si no se sabe manejar con los elementos también adecuados. También están las máquinas en movimiento, los cuales podrían ser también los vehículos o cualquier otra maquinaria pesada que se utilice en estas actividades. También están las brocas de los taladros, estas también son una fuente generadora, ya que las brocas de los taladros, si no se ajustan bien al taladro, en el momento en el que se vayan a usar, pueden salir disparados hacia la persona o también después de utilizarlas, si no se tienen los guantes y se va a quitar la broca y se toca con los dedos, se puede también producir quemaduras. Y por último tenemos las herramientas de corte. Por otra parte, también les voy a explicar sobre los tipos de factores. Este tiene un listado de 11 tipos de factores y como pueden observar en las imágenes, tenemos tres imágenes de apoyo. La primera se encuentra un hombre siendo impactado por un elemento que es transportado en la banda transportadora. Esto es un ejemplo de aplastamiento y de impacto. Siguiente a eso también está una señalización de cuál es el riesgo de cizallamiento, y abajo de eso se encuentra un hombre operando en una polea y también y también siendo atrapado en un tornillo sin fin. Entonces también las consecuencias, voy a explicar las consecuencias y al mismo tiempo los factores de riesgo. Entonces, en el primer factor se encuentra el aplastamiento. Este como consecuencia puede generar la muerte, la pérdida de una extremidad o quedar la persona minusválida. Este es por aplastamiento, eso es cuando se cae una pieza grande de alguna herramienta, alguna parte de un vehículo que cae sobre el operario, y eso es lo que ocasiona este tipo de factor. El siguiente factor es el cizallamiento. ¿Esto qué quiere decir? El cizallamiento es cuando se opera con una cizalla o con cuchillas, que lo que hace es cortar. Eso es lo que corta, tiene una gran capacidad de corte. Esto puede ocasionar la amputación o la muerte en algunos casos. También está el atrapamiento. El atrapamiento puede, como una consecuencia, puede tener contusiones, pérdida de las extremidades, asfixia o fractura. Este atrapamiento es cuando queda el individuo atrapado entre dos, puede que quede atrapado entre dos elementos pesados o entre dos máquinas, y eso lo que puede hacer es asfixiarlo, de pronto también en casos muy extremos la muerte. Otro tipo de factor es el arrastre. Este puede como consecuencia tener contusiones, heridas y golpes. De pronto cuando se queda enganchado en alguna máquina o en algún vehículo y este lo va arrastrando por todo el taller. Otro factor es el de impacto. Este como consecuencia puede generar machucones o amputación, como la imagen anterior que les estaba explicando. También está la perforación,
que es el de herida. Esta perforación se puede dar también en tornos o en el uso de taladros y de remachadoras. Otro tipo de factor es el punzonamiento. Como consecuencia de este tiene laceraciones o moretones muy graves. Nuestro penúltimo tipo de factor es la fricción o la abrasión. Este va relacionado también con el de arrastre, ya que cuando la persona se arrastraba, digamos, por el vehículo, por alguna máquina en la cual se queda enganchada, la fricción que genera con el suelo, ese puede generar heridas graves. Puede desgarrar la ropa y también puede desgarrar la piel. Puede como consecuencia tener pérdida de la parte afectada si le llegó a dañar algún tejido o algún tendón. También herida grave de corte, como son las raspaduras grandes, y pérdida excesiva de la sangre o pérdida común de la sangre. Y nuestro último tipo de factor es la proyección de sólidos o fluidos. Este como consecuencia tiene pérdida de la visión, quemaduras o pérdida de la parte afectada. Esto se da, digamos, cuando se hace una operación de soldadura, de chispa, de pronto una chispa y al lado se encuentran unos contenedores de gasolina. Estos también lo que pueden hacer es que puede caer la chispa y le puede afectar a la persona como una explosión o cuando se riegan los fluidos. Eso lo que puede hacer es que le puede generar pérdida de la visión en la cuestión de la soldadura y quemaduras graves en la cuestión de la explosión. Bueno, para complementar lo que acaba de decir mi compañero, otro factor o sea, el de atrapamiento de ropa y pelo, podemos decir que en el de ropa pueden estar las bufandas, la ropa que cuelga, también accesorios como son collares, aretes, anillos, que de pronto pueden ocasionar esos riesgos. También está la intervención manual en el punto de operación, aproximación al punto de operación por necesidad de fabricación, falta de la comunicación entre operarios. Por ejemplo, cuando no se entienden, digamos, dos mecánicos pueden ser auxiliares, pueden cometer algunas fallas y pueden despistar al compañero y cometer esos riesgos. Puesta de marcha también de imprevista la máquina por activación de dispositivos, desplazamiento de mesas, carros o ajustes de piezas, el cambio automático de útiles, banca móviles contra objetos fijos. Ahí a continuación aparecerá una imagen ahí en mi parte lado izquierdo sobre un caso de atrapamiento. Ahí podemos ver que el, una máquina la operaron, se le engargoló algún objeto de la ropa y por no usar, digamos que las EPP adecuadas, que en ese caso podría ser un overall. Y pues ahí podemos ver que no sé si de pronto ya sufrió alguna lesión o accidente. En la siguiente imagen también podemos ver otro tipo de máquinas que la verdad no sé cómo se metió ahí, pero, pero en ese caso ahí hubo algún problema, no sé, algunas normas de seguridad, algún despiste y quedó ahí atrapamiento. Eh, el resguardo. El resguardo es un esquema de protección directa que impide el acceso del trabajador al punto del peligro, dando una protección directa del disco de corte mediante resguardo de seguridad. Sirve para proteger de los cortes de accidentes por contacto directo con la hoja, pero también evita proyecciones a los ojos. A continuación, mi compañero les explicará el resguardo fijo y la clase de tipos de resguardo fijo que hay. Como anteriormente mi compañero Steven les explicó sobre el concepto de resguardo, yo les voy a explicar sobre los tipos de resguardo. Los resguardos pueden ser fijos, es decir, estos resguardos pueden ser cerrados como un tipo de aislamiento para evitar estos tipos de riesgo. Estos pueden ser fijos, digamos cerrados ya sea de forma permanente con una soldadura o también pueden ser por medio de elementos que lo fijen a la herramienta o a la máquina como chazos eh, o tornillos también. Este a su vez también puede ser de dos tipos, envolventes y distanciadores. Los envolventes son los que encierran completamente la parte en la cual se puede presentar este tipo de riesgo. O los distanciadores son los que no se encierran en su totalidad, se tiene una distancia prudente para poder manejar esta máquina y sin que se pueda ocasionar el riesgo mecánico. En la siguiente imagen, como lo pueden notar, está dividido en dos máquinas. La primera máquina es un ejemplo de resguardo fijo envolvente, en el cual se nota
que la polea se encuentra resguardada por una cámara o unas rejas que se encuentran fijas, es decir, no se pueden quitar. O sea, esto lo que va a hacer es que el operario no sufra ningún accidente, evitando ese riesgo. Y posterior a eso, la otra máquina es un ejemplo de resguardo fijo distanciador. Se nota la distancia prudente que puede tener el operario, pero también para poder manipular el torno. Este es un ejemplo de una máquina de torno de un resguardo fijo distanciador. Bueno, de los resguardos que acaba de hablar mi compañero, los requisitos generales que se deben cumplir en ellos. Entonces, para que se cumpla con los requisitos exigibles a todo resguardo, cualquiera de ellos ha de respetar ciertos requisitos mínimos: ser de fabricación sólida y resistente, no ocasionar peligros suplementarios, no poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con facilidad, estar situados a suficiente distancia de la zona de peligro, no limitar más de lo impredecible de la observación del ciclo de trabajo. Otro tema sería el de normas de seguridad para el uso de máquinas de herramientas. Por ejemplo, en las agujeradoras, las poleas y correas de transmisión de las máquinas deben estar protegidas por cubiertas. Conectar el equipo de tableros eléctricos que cuentan como interruptor diferencial y la puesta a tierra correspondiente. Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste debe realizarse con la máquina parada. Se debe instalar el interruptor o dispositivo de parada de emergencia al alcance inmediato del operario. En esta parte les voy a explicar sobre los EPP o elementos de protección personal. Estos EPP son de uso obligatorio en algunas fábricas o empresas y deben ser usados por los operarios que manejen maquinaria pesada o que puedan generar algún riesgo de accidente en su operación. Entonces, como lo pueden notar en las imágenes, tenemos la señalización de los EPP, que son como el casco de seguridad, las gafas de protección contra impactos, son para proteger prácticamente la cavidad del ojo y también estas partes de la sien y también el resguardo de la oreja. También es de uso obligatorio tener un overol, el cual debe ir ajustado al cuerpo, porque ya que si se tienen partes que están muy sueltas, se pueden ver atrapamientos o se pueden enredar en algunas máquinas. También de uso obligatorio son los protectores auditivos, los cuales ayudan a que no se penetre tanto sonido, tanto ruido que se genera en algunas fábricas y los cuales pueden afectar a la audición y también al equilibrio. También las personas que tengan el cabello largo, tanto hombres como mujeres, lo deben mantener recogido y con una malla especial junto con su casco si es de uso necesario. Las botas de seguridad también son muy necesarias. En algunas empresas se pueden solicitar botas de seguridad que sean resistibles a choques eléctricos con punta de acero. Esas sí son obligatorias. También está el uso de guantes si se llegan a utilizar herramientas que puedan ser de corte o también que puedan generar algún daño a las manos. La imagen que aparecerá a continuación es un ejemplo de las capacitaciones e inducciones que se les dan a los trabajadores en las empresas, precisamente el uso de los EPP y el por qué es importante utilizarlos. Esto también es un ejemplo de varios operarios y de varios trabajadores que al no prestar atención o al no estar concentrados en estas capacitaciones, es por eso que se generan estos accidentes en la operación de varias máquinas y en el uso incorrecto de las herramientas, también por no utilizar también los elementos de protección que se les dijo que usaran. Entonces también por eso es que se generan estos accidentes en las fábricas y sin saber que los principales perjudicados son ellos. Por último, y para finalizar con este video sobre los riesgos mecánicos, voy a explicar sobre las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Son esas medidas a tomar por los operadores para evitar estos accidentes que se pueden dar. Entonces, digamos, por ejemplo, existen máquinas que tienen unos candados o unos seguros, por ejemplo, los elevadores de los vehículos. Los elevadores de los vehículos para evitar que el vehículo cuando está en el aire va subiendo, se suspenda y se pueda caer. Para evitar eso existen unos candados o unos seguros que lo que hacen es que el operario al escucharlos se bloquea y ya el operario puede quitar la mano de la palanca y ya quedaría asegurado el vehículo elevado en el elevador, valga la redundancia.
También entonces están, por ejemplo, cuando se vayan a hacer la limpieza de algunas máquinas, hay que verificar muy bien de que estas máquinas no estén ni conectadas, no estén en funcionamiento y no tengan partes sueltas que puedan generar algún riesgo. También hay las señalizaciones de máquinas que están en reparación o que no están en su pleno funcionamiento, también tienen que estar tienen que tener una buena visibilidad para que los trabajadores lo puedan observar y percatarse de que no se puede realizar su mantenimiento o se pueden utilizar. Listo, ya para finalizar con este video, queda más que agradecerles por su atención. Esperamos que todo lo que tiene que ver con los riesgos mecánicos que acabamos de explicar en este video les sirva de apoyo. También recuerden acatar todas las órdenes o recomendaciones que les dan algunos operarios en las empresas. Recuerden siempre utilizar sus elementos de protección personal si hacen la operación de utilizar alguna máquina o herramienta. Listo, muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Cristian Buitrago, junto con mi compañero Steven Maldonado, de la ficha 2022-357. Somos aprendices de mecatrónica del CTT del SENA. Muchas gracias.